noches, colegas, sobre la Sociedad de Medicina Interna de Arequipa. Doctor Harold Manrique Rosales, presidente de la sociedad, muy buenas noches. Doctor Enrique del Carpio Rodríguez, nuestro distinguido ponente, tenga usted muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer, a nombre de la Sociedad de Medicina Interna, a Laboratorios Teva, quienes gentilmente están patrocinando esta interesante actividad académica. Damos un paso al video, por favor. Muy bien, se visualiza, ¿verdad? Sí, doctor, todo bien. Ok. Decir que el dolor crónico es un problema frecuente en la sociedad en que vivimos no constituye ninguna novedad. Tampoco parece ser muy original decir que el dolor tiene consecuencias negativas, personales y laborales para el enfermo que lo padece. Tampoco es necesario decirles que representa una carga importante para el sistema sanitario. Sin embargo, el dolor crónico tiene repercusiones familiares y sociales que, a pesar de su importancia, han recibido hasta ahora muy poca atención dentro de lo que es la investigación científica, y menos aún de quienes están encargados de establecer las políticas sanitarias en nuestro país. Diversos autores sostienen que el dolor crónico es un problema de salud pública, y no falta quienes con mucha razón consideran que ya estamos enfrentando una pandemia de dolor en todo el mundo. Sin embargo, nuestro país no tiene estudios que documenten el real impacto del dolor crónico sobre la población. Los únicos datos que tenemos son de estudios foráneos, generalmente de México, de Colombia, de España.
y también de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. ¿Y qué nos dice? Veamos algunos datos estadísticos que nos van a ubicar a qué estamos enfrentándonos. La IASP, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, nos dice que 25 a 29% de la población mundial padece dolor, y dolor crónico. Si extrapolamos estas cifras a nuestro país, debemos estimar que más o menos 7 a 10 millones de peruanos padecen dolor crónico en este momento. ¿Y cuáles son las limitaciones, pues, para hacer estudios sobre dolor crónico? Pues tomemos un ejemplo de México. En 1996 las autoridades mexicanas convocaron a un grupo de expertos con la finalidad de establecer guías de manejo del dolor, con la finalidad de establecer políticas públicas en referente a dolor y cuidados paliativos. Este estudio de este grupo denominado Cocoyo demoró 10 años en elaborar las guías de práctica de manejo del dolor. ¿Y por qué tanto tiempo? Pues principalmente porque se encontraron con un primer bache, que era establecer cuáles eran los parámetros que definían dolor crónico. Tuvieron que elaborar las primeras bases para el diagnóstico de dolor crónico. Una vez establecidas las bases, tuvieron que revisar las narrativas de las historias clínicas para ver si estas narrativas encajaban dentro del diagnóstico de dolor crónico. Revisar estas historias clínicas les llevó 10 años y concluir, pues, si el diagnóstico era adecuado. 10 años después recién se pudieron entregar a las autoridades las guías de práctica de manejo del dolor, y estas guías recién dieron frutos a los 13 años de establecido el grupo, en el año 2009, donde México logra modificar por fin su ley de salud en lo referente a dolor y cuidados paliativos. Entonces no es fácil hacer estudios sobre dolor si es que no se tienen establecidas primero establecidas las bases diagnósticas. Veamos qué pasa. Tomemos algunos otros datos de otros países. Un estudio del Instituto Mexicano de la Seguridad Social estudió las 10 primeras causas de consulta en los ambientes de medicina familiar, y encontró que dentro de estas 10 primeras causas se encontraba el dolor como motivo de consulta. Estas consultas por dolor eran aproximadamente el 5%, solo en medicina familiar. No consideraban neurología, traumatología, cirugía, medicina interna, solamente medicina familiar. Otro dato interesante es el hecho de que el 55% de las mujeres mayores de 65 años padecen algún tipo de dolor. Y en orden de frecuencia encontramos primero la artritis, la fibromialgia, las cefaleas, la cervicalgia y la dorsalgia. Para complementar esta información de género, tenemos información de la IASP, que nos dice que 39.6% de las mujeres entre 15 y 86 años padecen de dolor crónico. Este último dato nos obliga, pues, a evaluar el impacto de la medicación que administramos a las mujeres en edad fértil y evaluar qué estamos haciendo en cuanto a su relación de pareja, a su relación madre-hijos, a su relación mujer
entorno laboral, y en fin, un grupo familiar, un grupo de mujeres que está bastante inmiscuido en la producción de un país. ¿Qué pasa cuando evaluamos las estadísticas de dolor en el adulto mayor, ya sin considerar género? Pues nos dicen los diferentes estudios, nos dicen que hay una prevalencia en que oscila en el 32.9 al 50.2%, una cifra bastante alta que obviamente se va incrementando conforme la edad avanza y la esperanza de vida se incrementa. Más interesante aún resulta cuando vemos lo que sucede con la población económicamente activa. Esta población económicamente activa, cuyas edades están entre los 18 y los 59 años, acuden a las consultas hospitalarias por presentar dolor, y aproximadamente el 60% de los enfermos con dolor están en este grupo etario. Y es más, 50% de la población económicamente activa experimenta al menos un episodio de dolor dorsal al año. Veamos pues entonces cómo el dolor puede influir tanto en la economía de un país. Está restando el día de consulta, está consumiendo recursos hospitalarios, recursos sanitarios, está haciendo perder días de descanso médico, y la población de este grupo, la alteración en este grupo poblacional, pues repercute significativamente en la producción de un país. El grupo de los niños tampoco puede ser dejado de lado. Si bien es cierto, no hay muchos estudios en este grupo etario, y tenemos la creencia de que los niños solamente sufren dolor agudo, producto de un cólico, producto de traumatismos. Esto no es así. Un estudio realizado en Reino Unido nos dice que el 5% de los niños sufren de dolor crónico. Y como corolario de todos estos estudios, pues vemos que el 70% de los pacientes que sufren dolor son inadecuadamente manejados. Si a todos estos datos le añadimos que existe un déficit de personal especializado, una falta de protocolos de manejo de dolor y una falta de servicios especializados, pues la cosa se complica aún más. De los que estamos aquí presentes en esta reunión, seguramente no hay muchos que hayan recibido una real capacitación en lo que es manejo de dolor. La mayoría pertenecemos a especialidades afines y somos autodidactas en el manejo de dolor. Y obviamente los protocolos institucionales deben ser muy escasos, muy escasos, y poco difundidos para el manejo del dolor. En Arequipa, que yo sepa, solamente existen 2 centros especializados en manejo de dolor. Uno en ESalud y otro en el IREN, donde yo trabajo. Y considerando que el Centro de Atención del Dolor, el Servicio de Terapia del Dolor del IREN, solamente está enfocado en pacientes oncológicos. Entonces vemos que estas deficiencias llevan pues a un problema serio a nuestros pacientes, porque la gran mayoría de pacientes son atendidos en el primer nivel de atención, donde la capacitación es mínima. ¿O acaso nosotros hemos recibido durante nuestra etapa de formación universitaria al menos un capítulo
de manejo de dolor crónico, pues son pequeños análisis sobre los que tenemos que recapacitar. Surge pues entonces la necesidad de generar líneas de investigación epidemiológica con el propósito de tener un marco de referencia con el cual se puedan generar estrategias de salud pública, algo en lo que tenemos que trabajar. Pese a los avances tecnológicos que permitirían controlar el dolor crónico en un 90% de los casos, si es que estos avances tecnológicos se aplicaran adecuadamente, el manejo del dolor continúa siendo inadecuado. Veamos algunos datos que nos hacen llegar a través de este estudio publicado en la revista de la Sociedad Española de Estudio del Dolor. Ratifica pues lo visto en la diapositiva anterior, en la que nos dice que el 70% de los pacientes tienen un inadecuado manejo de dolor. Más importante es ver que las actividades diarias, las actividades cotidianas, las actividades básicas que realiza una persona se ven seriamente comprometidas. Las labores, en este estudio en el que se evaluó aproximadamente 1.500 pacientes, se encontró que las labores del hogar, las labores cotidianas de lavado, aseo del hogar, el cuidado de la familia, cocinar, se veía alterado en el 67.6% de los pacientes. El caminar, simplemente el trasladarnos de casa al supermercado, a la tienda, o sencillamente dar un paseo de relajo, estaba alterado en el 63% de los casos. Manejar un vehículo o utilizar algún medio de transporte estaba alterado en el 54.3% de casos. Y ni qué decir de la alteración del sueño. El dolor podía alterar el sueño en el 51% de los pacientes. Entonces, vean pues que todas estas labores básicas de la vida de una persona, cómo se ven tan seriamente comprometidas. Y entonces es fácil concluir que a mayor limitación, mayor es la sensación de pobre manejo del dolor. Vamos un poco más allá. ¿Qué pasaba con el tratamiento de estos pacientes? En el 67% de los casos evaluados, los pacientes estaban recibiendo monoterapia. Generalmente, un antiinflamatorio no esteroideo. Solo el 33% recibía tratamiento bimodal. Y es más, de los casos, de los 1.500 pacientes, el 35% de los casos estudiados ameritaba que estén recibiendo un opioide. Sin embargo, solamente el 0.4% de estos pacientes lo estaban recibiendo. Vemos pues entonces que el dolor está siendo muy mal manejado, que los pacientes están viendo comprometidas sus actividades básicas, y esto debe estar afectando seriamente su psiquismo, como para producir estados mucho más graves. ¿Y por qué hay esta deficiencia en el manejo del dolor? Se han podido identificar 5 barreras básicas que son las que impiden un adecuado manejo del dolor. Tenemos dificultades teórico-prácticas, dificultades asociadas al proceso de evaluación del dolor, dificultades asociadas al tratamiento administrado, dificultades asociadas a las características psicológicas del paciente y dificultades a la relación cuidador-paciente.
Vamos a desarrollar cada una de estas barreras para comprender mejor a qué nos estamos enfrentando. Dificultades teórico-prácticas. El dolor inicialmente fue explicado en un contexto lineal, estímulo-respuesta. Es decir, había un estímulo en una terminación nerviosa. Esta estimulación desencadenaba una respuesta que conocemos como dolor. Si mayor era el estímulo, mayor era el dolor. Si lográbamos calmar el estímulo, pues obviamente lográbamos calmar el dolor. Ese es el concepto simplista con el cual se explicaba el dolor como enfermedad. Pero después viene la IASP y nos complica la vida. Nos complica la vida lanzándonos un nuevo concepto de dolor. Nos dice, el dolor es una experiencia sensorial y emocional, displacentera, asociada a daño de tejido real o potencial, o descrita en términos de tal daño. Un concepto un poco difícil de entender. Entonces vemos que el dolor ya no es esa relación lineal estímulo-respuesta, sino el dolor con este nuevo concepto debe ser entendido bajo un modelo multidisciplinario, dado que la esfera sensorial no es la única implicada, sino que conjugan otros factores físicos, psicológicos, sociales e incluso factores ambientales. El dolor, pues, ya es un proceso mucho más complejo, donde incluso el daño tisular a veces no existe. Entonces, vemos que este nuevo concepto de dolor ahora tiene tres pilares en los que se basa. Primero está el componente sensorial o dimensión sensorial, que es el mecanismo neurofisiológico que se encarga de identificar el dolor, discriminarlo, describirlo e incluso cuantificarlo. ¿No? Ya vemos que podemos, mediante esta dimensión sensorial, podemos decir, pues tengo un dolor lancinante que se origina en la parte baja de la espalda, que se irradia por la cara posterior de la pierna, ¿no? Que tiene una intensidad de 6 y que de 6 sobre 10, que podemos decir que se exacerba cuando me agacho. Toda esa descripción es una descripción sensorial. Pero aparte de esto, tenemos una dimensión motivacional afectiva. Esta dimensión motivacional afectiva del dolor lo caracteriza como desagradable y desencadena una reacción de escape. Y para complementar estas dos dimensiones tenemos la dimensión cognitivo-evaluativa. Esta dimensión cognitivo-evaluativa se encarga, pues, de la atención, de la sugestión, de las creencias y valores que tenemos acerca del dolor. Cuando vemos pacientes en los consultorios de terapia del dolor, vemos pues pacientes de todo nivel cultural y con diferentes creencias. Y estas creencias que tienen, pues, influyen dentro de lo que es el comportamiento y el enfrentamiento del dolor. Por ejemplo, tenemos los pacientes que vienen y nos dicen, pues yo tengo dolor y esto es algo que Dios me ha impuesto para expiar mis culpas. Ese paciente
va a tolerar el dolor de una manera muy diferente a aquel paciente que presenta dolor y te dice, este dolor maldito que tengo, lo único que hace es alejarme de mi familia, no me permite disfrutar de mis nietos y yo sé que me estoy muriendo, pero ustedes no me lo quieren decir. Esa concepción, esa forma de reaccionar diferente al dolor hace que ambos enfrenten de diferente manera el diagnóstico y el tratamiento del dolor. Y esta dimensión cognitivo-evaluativa es tan compleja y tan fuerte que afecta de manera importante la dimensión sensorial y la dimensión motivacional afectiva. Avancemos. ¿Cuáles son las dificultades asociadas al proceso de evaluación? El hecho de que el dolor sea percibido únicamente por el individuo que lo padece y que en el individuo interactúen diversos factores complica la medición del dolor. No solo la medición, sino su evaluación, ya que no es algo que podamos medir con una regla. No podemos decir absolutamente, este paciente tiene un dolor de 2, un dolor de 4. ¿Es creíble realmente lo que nos dice el paciente? Concretamente, la subjetividad es la gran dificultad para la evaluación. No todos los pacientes que padecen una misma afección manifiestan el dolor con las mismas características y con la misma intensidad. Entonces, si el dolor no puede ser medido y no puede predecirse, pues surge otro problema, que es que el dolor no puede ser prevenido. Muchos intentos de manejo de dolor se han hecho a través de la analgesia preventiva. Los resultados no han sido satisfactorios, porque nos hemos enfocado solamente en el componente sensorial, pero no hemos visto qué otros factores acompañan al paciente para hacer que ese dolor sea más o menos intenso. Entonces, cuando hablamos de evaluación del dolor, no solo debemos ver el mecanismo fisiopatológico o cuál es el mecanismo de producción de este. Debemos evaluar también factores causales, intensidad, patrón de presentación, antecedentes relacionados al pronóstico, impacto en las actividades cotidianas, impacto en la familia. Y cuando vemos impacto en la familia, debemos verlo en una forma bidireccional. Cómo el dolor que siente el paciente impacta en la familia y cómo la familia o cómo la respuesta de la familia impacta sobre el dolor que siente el paciente. A lo mejor, pues, el paciente va a exacerbar inconscientemente la sensación del dolor si enfrenta abandono familiar, por ejemplo. Estos factores, en la mayoría de casos, no son tomados en cuenta. Probablemente porque faltan equipos multidisciplinarios para el diagnóstico y manejo del dolor, o porque nos falta entrenamiento para hacer esta investigación. Veamos qué pasa con el tratamiento, con las indicaciones de tratamiento que damos a nuestros pacientes. Si consideramos todo lo antes expuesto,
se plantearía pues que el tratamiento, al igual que la evaluación, debería ser multidisciplinario. Entonces, para tratar a nuestro paciente con dolor, deberían concurrir médicos, enfermeras, psicólogos, terapistas ocupacionales, fisioterapeutas, inclusive sacerdotes. No se imaginan la cantidad de pacientes que acuden a la consulta de terapia del dolor en busca de entrar en paz consigo mismos. Muchos de los pacientes de terapia del dolor son derivados donde el sacerdote del hospital. Y increíblemente, sí hay evolución favorable. Entonces, pues, cuando hablamos de manejo del dolor, debemos buscar un manejo multidisciplinario, la implementación de técnicas integrales. Con la implementación de estas técnicas integrales se ha logrado, los países que lo hacen han logrado mejorar los costos de atención, han mejorado la capacidad funcional del paciente y obviamente la calidad de vida. El costo, el consumo de servicios de salud también se ha visto disminuir. Hay menos consumo de medicamentos, menos exigencia de estudios auxiliares, menos descanso médico y obviamente al mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, la producción se incrementa tanto a nivel familiar como a nivel laboral. En los países en vías de desarrollo, estas medidas multidisciplinarias no se cumplen, pues, debido básicamente a limitaciones presupuestales y de formación. Quienes tienen a su cargo la administración de las políticas de salud aún se han quedado en la fase lineal del tratamiento de la evaluación del dolor. Aún creen que solamente hay que tratar la causa para poder controlar el dolor. Y si hablamos de formación, pues aún más. Hay mucho déficit en cuanto a la formación de nuestros profesionales y al incentivo que nos dan para formarnos en lo que es terapia del dolor. ¿Y por qué pasa este manejo insuficiente del dolor? Pues pasa porque tenemos una pésima formación que viene desde las universidades. ¿Acaso cuando hacemos farmacología no nos dicen la morfina es un excelente analgésico, el mejor analgésico que se conoce hasta el momento? Pero después viene el énfasis. Después de esta pequeña introducción hacia la morfina, viene el énfasis. Pero, la morfina produce depresión respiratoria y produce adicción. Entonces, ese es el chip que se nos queda a nosotros, y le agarramos pues miedo a la utilización de analgésicos potentes como los opioides. Y no solo los médicos somos opiofóbicos, también los pacientes. Cuando a un paciente se le dice, le vamos a iniciar tratamiento con morfina, pues inmediatamente dice, no, doctor, me voy a volver adicto. Y
Y si mi vecino o mi familia se entera que yo uso morfina, van a decir que soy adicto. Y ni qué decir si es que aceptó iniciar el tratamiento con morfina y por ahí hay que aumentarle la dosis. Peor todavía. No, doctor, ve, ya me estoy volviendo adicto. Miedo también tienen los pacientes a los efectos indeseados. Miedo a tener que aislarse de la familia porque no pueden departir en una reunión porque repentinamente tienen náuseas, vómitos o no pueden compartir una comida. Entonces, todo eso merece que el paciente y la familia sean educados. ¿Y qué pasa con nosotros los profesionales? Pues también le tenemos miedo a las adicciones. También tenemos miedo que el paciente se vuelva adicto y limitamos el uso de opioides. ¿Acaso no temblamos también? ¿No nos asustamos cada vez que tenemos que hacer una receta de estupefacientes? La entregamos con un temor pensando que inmediatamente nos van a tocar la puerta del consultorio, la fiscalía o la policía para decirnos que por qué estamos recetando opioides, que estamos volviéndolo adicto al paciente. Eso también es educación. Somos opiofóbicos. Y esta opiofobia que nosotros tenemos se ve reflejada cuando vemos los reportes de la Junta Internacional de Control de Estupefacientes, donde nos dice que 7 países del mundo, solo 7, consumen el 84% de la morfina con fines medicinales producida en el mundo. Y en América Latina, ¿cómo estamos? En América Latina solo consumimos el 3% de la morfina mundial. Cifras muy bajas si lo comparamos con las necesidades de nuestros pacientes. ¿Qué sucede con las características psicológicas del paciente? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué ocurre con el paciente? ¿Qué pasa en el interior de su cabeza? ¿Cómo está respondiendo al entorno? ¿Cómo está respondiendo a su enfermedad? Nos hemos puesto a estudiar los cuadros de depresión, le hemos visto si hay signos de depresión, de ansiedad, si hay limitaciones en la movilidad, si hay creencias en torno a la enfermedad, convicción de falta de control sobre el dolor, si realmente el paciente está recibiendo el apoyo que necesita de los médicos, del sistema sanitario, de la familia, de su cuidador, si se está alejando de sus amigos o si sus amigos prefieren alejarse de él porque se ha vuelto un paciente quejoso que solamente sabe hablar de su dolor y de sus molestias. Todas esas cosas tenemos que investigar en nuestros pacientes. ¿Qué pasa cuando estos signos psicológicos invaden de manera desmesurada al paciente? Pues hay un trastorno completo de la personalidad, del comportamiento. Es lo que se conoce como una catastrofización. Esta catastrofización va a llevar a un dolor intenso, un dolor muy, muy difícil de controlar. Entonces, estas características psicológicas de nuestro paciente deben ser evaluadas minuciosamente si es que queremos tener éxito en el control del dolor de nuestro paciente y queremos realmente ayudarlo. Pacientes que asumen, si tenemos pacientes que asumen estilos adaptativos positivos referente al dolor, estos pacientes
presentan bajas respuestas punitivas al dolor y menos angustia. Y obviamente su manejo de dolor va a ser mucho mejor. Entonces, tarea para quienes se dedican a manejar dolor, y no solo de quienes se dedican a manejar el dolor, sino todo aquel paciente, aquel médico que evalúe dolor, debe darle mucha atención al componente psicológico del paciente. Y nos hemos puesto a pensar en la relación entre el cuidador y el paciente. Seguramente no. Veamos qué sucede en la relación cuidador-paciente. Cuando surgen discrepancias entre las creencias que tiene el cuidador y el paciente respecto al dolor, pues la cosa se nos complica. Se nos complica porque el paciente va a sentir que no es comprendido, va a entrar en una situación va a creer que está siendo abandonado. ¿Y a qué nos referimos en cuanto a las creencias del cuidador y el paciente? Cuidador y paciente deben hablar el mismo idioma. Uno no puede menospreciar el dolor y el otro no puede maximizarlo. Para eso debe haber una interrelación cuidador-paciente bastante íntima, no solo del cuidado, sino del acompañamiento que debe haber en su cuidado y en la asistencia a las consultas médicas, para que ambos sean informados de cómo está evolucionando la enfermedad, qué las está causando, y en este caso el cuidador no le diga, pues, oiga, a usted le duele la rodilla, pero ¿por qué esa rodilla no tiene nada? Pues eso va a pensar el cuidador si es que el paciente no le informa o no informa adecuadamente qué es lo que tiene. Y muchas veces hay limitaciones en cuanto a comprensión de la enfermedad por parte del paciente y no puede expresar esa información al cuidador. Entonces esto se debe a una pobre comunicación médico-familia-cuidador. Y eso es algo en lo que debemos trabajar. Algo en lo que otros países están ya trabajando con bastante intensidad para mejorar esta relación médico-familia-cuidador. Es importante, vital prácticamente, evaluar la fatiga en los cuidadores. Más aún si estos cuidadores son parte del entorno familiar del paciente. Si este cuidador, aparte del cuidado del paciente, tiene que compartir actividades como el aseo de la vivienda, el cuidado de otros miembros de la familia, las compras, además asistir al paciente en sus limitaciones, pues todo esto lo va a llevar a una fatiga en la cual va a explotar el cuidador. Y esta fatiga va a alterar no solo al cuidador, sino también al paciente, porque el cuidador va a ser ya incapaz, por agotamiento, va a ser incapaz de satisfacer las necesidades del paciente, y a su vez el paciente va a sentir que está siendo abandonado por su cuidador. Entonces esa relación de empatía que debería haber entre ambos se va perdiendo. El cuidador sometido a altos niveles de estrés generalmente va a cometer errores en cuanto a la medicación. Va a olvidar dosis, va a olvidar las horas en las que debe administrar el tratamiento, y por ende todo el tratamiento del paciente se va
se va a desorganizar. El cuidador, entonces, debe entender la enfermedad, debe entender la evolución y el pronóstico para llegar a una adecuada interrelación con el paciente. Es imprescindible que el cuidador acuda a las consultas con los diferentes especialistas. Y es más, para manejar estos cuadros de fatiga y de estrés en los cuidadores, España, por ejemplo, está implementando talleres o lo que nosotros acá llamamos los clubs, así como tenemos los clubs de pacientes, allá tienen los clubs de cuidadores. Estos clubs de cuidadores se encargan de reunir una vez por semana a los cuidadores y mediante actividades lúdicas los manejan su estrés, manejan su fatiga y reciben educación para una adecuada comprensión e interrelación con su paciente. ¿Qué pasa con la depresión? ¿Qué era la asociación depresión-dolor? Tal vez esta asociación depresión-dolor sea uno de los aspectos más importantes que se deben evaluar. Los signos depresivos se han encontrado entre el 22 y 78% de los pacientes que sufren de dolor crónico. Y síntomas de depresión mayor van entre el 8 y 50% de pacientes. Evidentemente, estos valores de incidencia de depresión son mucho mayores en esta población de pacientes con dolor que en una población en general. Entonces, con estos datos entramos en una controversia muy parecida a la gran controversia universal, ¿no? ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? Acá nos preguntamos, ¿quién inicia a la otra? ¿La depresión inicia el dolor o el dolor inicia la depresión? Y para echarle más leña al fuego, tenemos varios estudios, no uno, varios, que nos dicen que aquellos cuadros de dolor incierto, impreciso, debe ser considerado una variante de desorden depresivo. Más aún, si a este dolor incierto se agrega negación de conflictos, ausencia de iniciativa, inactividad, inhabilidad para disfrutar la vida social, el ocio, el sexo, insomnio, necesidad de afecto, o hay una historia familiar de depresión. Resaltando, pues, entonces, la diferencia que existe entre estos pacientes con dolor incierto y aquellos en los que se presenta una enfermedad que claramente ocasiona dolor. ¿Qué pasa con la ansiedad? El alivio de la ansiedad es inobjetable que mejora tanto el dolor agudo como el dolor crónico. Si se controla la ansiedad, hay menor necesidad de analgésicos, hay menor estancia hospitalaria. La ansiedad es el trastorno más frecuente de deterioro del bienestar subjetivo en pacientes con dolor real o potencial. Si no, recordemos qué pasa, por poner un ejemplo, con los pacientes que ingresan a quirófano. Cuando tenemos un paciente con quirófano, sus preguntas las preguntas no son ¿qué va a pasar después que me saquen el estómago? ¿Voy a salir vivo? No les preguntan si van a salir vivos del quirófano. No les preguntan sobre quiénes lo van a operar.
la pregunta típica es, ¿me va a doler después? ¿Me va a doler, doctor? ¿Lo que me van a administrar para el dolor va a ser suficiente? O sea, hay una ansiedad marcada en lo que va, en el dolor que va a venir. Aún no lo sienten, pero ya están bastante angustiados. La ansiedad no es mala. La ansiedad prepara al paciente para responder al peligro o a las amenazas que lo esperan. Pero cuando esta ansiedad sobrepasa los estándares y la ansiedad se convierte en pensamientos de calamidad futura, eso es catastrófico para el dolor. Entonces debemos evitar que la ansiedad pase de ser una ansiedad controlable y benéfica a una ansiedad calamitosa que lleve a pensamientos autodestructivos al paciente. Conclusiones, pues, de todo lo que hemos podido conversar. El manejo del dolor crónico es deficiente, no hay lugar a dudas. Estamos manejando muy mal el dolor crónico en nuestro medio. El manejo del dolor crónico, como segunda conclusión, podríamos decir que el manejo del dolor crónico debe ser multidisciplinario y basado en protocolos. Es algo en lo que tenemos que trabajar. Es algo en lo que debemos convencer a quienes están encargados de aplicar políticas de salud pública. Debemos hacer entender a nuestras autoridades que hay que invertir en equipos multidisciplinarios para manejar el dolor, para poder mejorar no solo la calidad de vida del paciente, sino la capacidad productiva de estos. El paciente tiene que dejar de ser considerado como una isla que muchas veces la familia lo ve como una persona abatida y que lo único que hace es generar problemas porque todo el día está quejándose del dolor, porque no quiere hacer nada, y eso les limita las salidas, esclaviza a la gente a su entorno. Entonces, la familia debe ser integrada en el tratamiento del paciente crónico y debe ser educada para comprender la enfermedad del paciente con dolor crónico. Y no menos importante es incluir las estrategias educativas dirigidas a la familia y sobre todo al cuidador. Se debe entonces evolucionar en el pensamiento lineal del dolor, en el que asumimos que este solo es el resultado de un causal y que si controlamos este causal, el dolor va a estar controlado. Debemos empezar entonces a ver el dolor como un ente multifactorial. Debemos entender todas las concurrencias que colaboran a que el dolor sea exacerbado, y que si controlamos esos otros factores que hasta ahora no los vemos, el manejo del dolor va a mejorar en nuestros pacientes. Podemos quedarnos a hablar mucho tiempo sobre el dolor, pero me parece más importante entrar en la acción y modificar conductas que nos lleven a una real satisfacción en el tratamiento de nuestros pacientes. Espero haberlos motivado en algo para tratar de adoptar estos nuevos conceptos y aplicarlos en una forma efectiva en bienestar de nuestros pacientes. Muy agradecido
por su atención y quedo a las consultas que deseen hacer. Gracias. Muchas gracias, doctor Del Carpio. Excelente su ponencia y muy entretenida. Este momento lo quiero utilizar para enviar un grato saludo al doctor James Gutiérrez, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, quien nos está acompañando en esta interesante reunión. Tenga usted, doctor, nuestra bienvenida y nuestra gratitud por su presencia. Doctor, quisiera preguntarle, doctor Del Carpio, ¿qué nos podría decir sobre el impacto de la pandemia, de la aparición del COVID-19 en nuestra sociedad, en los pacientes que estamos teniendo oportunidad de ver, los médicos que estamos trabajando, por ejemplo, en emergencias, ¿no? Ya estamos viendo pacientes que vienen con dolor, ¿no? Y que han tenido COVID. Y del dolor de toda naturaleza, dolor del pecho, cefaleas, dolores musculares, en fin, una tremenda gama que estoy seguro que todos los médicos estamos viendo eso en estos momentos. ¿Qué opinión, doctor, al respecto? Muchas gracias. Esta patología que estamos enfrentando sí pues, está dejando secuelas en nuestros pacientes de diferente magnitud. Y sí, es cierto que una de las secuelas que está dejando es el dolor muscular. Yo creo que ustedes como internistas están viendo más esta patología y tal vez nos pudieran ilustrar mejor. Lo que sí me gustaría comentar respecto al impacto de la pandemia es en cuanto a los pacientes con dolor crónico. En el instituto donde yo trabajo, hemos tenido que implementar algunas medidas de seguridad, tanto para el paciente como para el personal. Entonces, a nivel Arequipa, estoy seguro que en otras ciudades también lo hacen, fuimos pioneros, apenas se desató la pandemia y tuvimos que recortar las atenciones presenciales, fuimos pioneros en Arequipa en lo que es atención, la teleconsulta. En teleconsulta prácticamente estamos viendo el 90% de las consultas de terapia del dolor. Y esto porque son pacientes continuadores. Hacemos una evaluación vía Zoom con nuestros pacientes, nos refieren sus enfermedades y estamos dando los tratamientos para que los familiares puedan acceder al día siguiente y puedan hacérselos llegar a sus pacientes con las indicaciones respectivas. Estamos modificando algunos tratamientos cuando el manejo del dolor es inefectivo o hay concomitantes que nos obligan a rotar, por ejemplo, opioides. Pero sí estamos viendo que es un problema esto. Es un problema porque al no poder evaluar directamente al paciente, hay muchas cosas que se nos están pasando. Pero hay que aprender de esto. Y creo que la telemedicina no va a ser una cosa que va a acompañarnos poco tiempo. Vamos a tener que aprender a vivir con la telemedicina, con esta nueva forma de medicina, tal vez por el resto de nuestras vidas. Entonces, las estrategias de evaluación de los pacientes van a tener que irse acondicionando a esta nueva condición de tratamiento, de evaluación y tratamiento. No sé si hay alguien que quiera comentar al respecto. Doctor, ¿qué políticas
concretas existen en nuestro país que usted conozca, que se estén dando o que ya estén presentes para manejar esta pandemia, pues que es el dolor, ¿no? En realidad es muy poco lo que se hace como política sanitaria en respecto al manejo del dolor. Sé que hay una iniciativa del Ministerio de Salud, no propiamente dicha para manejo de dolor, sino en general para lo que es cuidados paliativos. Se está implementando el programa de cuidados paliativos, pero se está implementando con muchas limitaciones. Este programa de cuidados paliativos que debe implementarse en la totalidad de hospitales, de centros asistenciales, desde el primer nivel hasta el tercero, en, en el Perú, tiene, ya empezó a trabajarse hace unos 3 años atrás. Incluso empezaron a llegar algunos, llegó algún presupuesto para este programa. Pero si vemos lo que hemos hablado de un enfoque multidisciplinario para el manejo del dolor, pues este programa no se está enfocando en eso. Por ejemplo, cuando llegó el presupuesto para el GIREN Sur, para este programa, pues lo primero que nosotros planteamos fue, con esto contratamos psicólogo, contratamos fisioterapeuta y podemos implementar nuestro programa de cuidados paliativos. Ahí nos pusieron el pare. Nos dijeron, oye, un momentito, esto es para el programa, no es para contratar personal. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, seguimos bajo el concepto de que el manejo del dolor es un tratamiento lineal, causa-efecto. No, no hemos evolucionado en este aspecto. Entonces, si no evolucionamos en el pensamiento y en el diagnóstico de nuestros pacientes, en los conceptos, no vamos a lograr nada. No vamos a avanzar en el cuidado de nuestros pacientes. No tengo idea de qué es lo que conciben nuestras autoridades respecto a los cuidados que debe recibir el paciente. Doctor, en realidad, pues, son realidades que nos afectan y nos chocan de todo lado, ¿no? Porque esta pandemia nos ha hecho ver que el tema del el recurso humano, que en este caso es lo que usted está aludiendo, ¿no? Eh, muchas veces ha sido dejado de lado, ¿no? Y no se ha considerado el recurso humano, que el hecho de que ocurra la pandemia nos hace dar cuenta de la necesidad que tenemos de los diversos especialistas, nos hace dar cuenta de los médicos, del personal de psicólogos que se necesitan para poder atender todos los aspectos que han desencadenado la pandemia, ¿no? Y lamentablemente es una realidad, pues, que tenemos que vivir y, como usted dice, hay que cambiar esa mentalidad, ¿no? Y mucho más en este amplio aspecto que es el manejo del dolor. Quisiéramos invitar a los participantes, si tienen alguna pregunta para el doctor. Eh, Sería oportuno invitar de repente al doctor James, quien nos está acompañando, para que nos dirija unas palabras y quizás ofrezca un comentario con respecto a este interesante tema. Doctor James.
Doctor James Gutiérrez, si estuviera presente en la reunión, tuviera algún comentario, algo para dirigirse a nuestro distinguido invitado. ¿Alguna pregunta, por favor, de los participantes? Bueno, doctor Enrique del Carpio, el nombre de la Sociedad de Medicina Interna Filial Arequipa, le hago extensivo nuestro agradecimiento y felicitación por esta excelente exposición, muy entretenida, por cierto. Quizás no hayamos entrado en temas detallados de uso concreto de antiinflamatorios, de relajantes musculares, de nombres farmacológicos, en fin, ¿no? Que quizá hubiera sido otra manera de abordar el tema, pero hemos podido observar que la idea fundamental ha sido ha dirigido usted hacia ese cambio de mentalidad que tenemos que tener los médicos, de no ceñirnos pues en esa tendencia lineal que usted ha denominado, ¿no? Lo cual me parece pues un enfoque muy interesante, porque cuando yo recibí la invitación para esta moderación, yo pensé pues que bueno, ahora vamos a recibir un baño de farmacología, que a veces nos hace mucha falta también, ¿no? Pero muy bueno el enfoque, doctor del Carpio. Nuevamente pues le agradezco, y si tuviera usted algunas palabras adicionales, ya para despedirnos de nuestra distinguida audiencia, doctor. Sí, muchas gracias, Juan José. Sí, pues, si nos ponemos a hablar de dolor, como tú dices, tenemos para hablar varios días. Tenemos para hablar de cada patología y de cada tratamiento. Pues sobre cada patología están saliendo miles y miles de publicaciones diarias que nos hacen pues revisar toda la farmacología, como tú dices. Hablar de dolor crónico y de fármacos, hay que escoger un tema en específico, si es que queremos revisar una patología específica. La intención, como tú bien dices, no era inundarlos sobre conceptos farmacológicos, sino motivarlos a un tratamiento multidisciplinario en el abordaje del dolor crónico, que es el abordaje que nos va a llevar a un adecuado control de nuestros pacientes. Espero que estas reuniones puedan seguir llevándose a cabo. Agradecer nuevamente a la Sociedad Peruana de Medicina Interna, filial Arequipa, por la atención que han tenido al invitarme, y espero pues que realmente el objetivo motivacional de esta reunión haya logrado su objetivo. Muchas gracias a todos. Doctor del Carpio, abusando de su paciencia y de mi ignorancia en estos temas informáticos, estoy viendo acá una lista de preguntas que me han llegado. Si pudiéramos atender brevemente, porque son muy concretas. ¿Está recomendado el uso de derivados de la marihuana en el dolor crónico? ¿Y en qué momento y por cuánto tiempo se puede utilizar? ¿Algún comentario, doctor? Hay estudios de su utilidad y aplicación en dolor crónico.
Nosotros tenemos varios pacientes en lo que es dolor oncológico, en los que sí se está utilizando. No es una prescripción nuestra. Nosotros todavía como institución no lo tenemos protocolizado, pero sí los pacientes vienen y nos dicen, tengo esta recomendación que me han dado de fuera, que un amigo, un primo, un familiar me lo ha enviado, y sí, sí está dando resultados. Por lo menos como coadyuvante del resto del tratamiento, está dando resultados y sí, está dando no solo resultados, sino buenos resultados. En cuanto a adicciones, pues son derivados purificados que no van a tener ese inconveniente, así que sí, sí, sí se pueden utilizar y están protocolizados, adelante. Doctor, el doctor José Luis Picoaga nos hace una pregunta. Ante el desarrollo de depresión en el paciente con dolor crónico, la disminución del umbral al dolor complica el tratamiento. Esto es especialmente cierto en el dolor neuropático y en el mecanismo de sensibilización central. ¿Cuál es su posición respecto a este punto? ¿Cómo adelantarse o prevenir este desarrollo? Concuerdo plenamente con el doctor Picoaga. Y ahí debemos entrar en el enfoque multidisciplinario. El paciente debe iniciar con el, conjuntamente con el manejo médico, debe empezar evaluaciones psicológicas, que no solo evalúen cómo están si hay aparición o no de cuadros depresivos, sino que empiecen a dar terapia preventiva para que no aparezcan cuadros, síntomas depresivos en nuestro paciente. Otra pregunta del doctor José Luis Picoaga. Cuando un paciente recibe opioides, va a pensar que su dolor crónico es irreversible, que la enfermedad que lo causa es terminal y que tiene cercanía a la muerte. Pienso que la comunicación y educación del paciente es esencial. ¿Qué piensa usted, doctor? Sí, tiene toda la razón el doctor Picoaga. Nuestros pacientes, cuando cambiamos la terapia de opioides débiles a morfina, por ejemplo, a parches de buprenorfina, la respuesta del paciente es, doctor, ya me estoy muriendo, ya llegó el fin de mi enfermedad, ya no tengo nada que hacer. Efectivamente, ese es el pensamiento del paciente y esa es una barrera que tenemos que romper mediante la educación del paciente. Y es muy importante en la primera reunión, en la primera cita que tiene el paciente con su médico, explicarle qué es lo que va a pasar con el tratamiento del dolor, explicarle que no es un tratamiento estacionario, un tratamiento en el que le vamos a indicar 1 o 2 fármacos y que va a continuar así por toda su vida. Sobre todo si tenemos un paciente con enfermedades progresivas, como en este caso el cáncer. Hay que explicarle al paciente que va a haber situaciones que van a exacerbar el dolor, que van a disminuir su umbral de dolor. Por ejemplo, si en algún momento de su evolución se agregara una infección, esa infección, aunque no sea en el lugar del dolor, va a incrementar el dolor, va a disminuir su umbral de dolor. Entonces, vamos a tener que incrementar la dosis de analgésicos por algún tiempo para después disminuirla. Hay que explicarle también que conforme evolucione el tratamiento, vamos a tener que ir rotando medicamentos. Y hay que explicarle también que por la evolución de la enfermedad va a tener que ir recibiendo mayores dosis de tratamiento. Cuando el paciente recibe toda esta información desde la primera reunión, pues su enfrentamiento de la enfermedad es muy diferente a cuando esta información se le va dando paso por paso.
porque siente que se le está engañando. Entonces, la educación las explicaciones que se les deben dar a los pacientes deben ser con la mayor sinceridad posible. Doctor, dentro de las preguntas que están presentando los colegas, es bastante repetitiva la pregunta acerca del aceite de marihuana, ¿no? Entonces, creo que ya esa pregunta la ha respondido. Eso para dar respuesta, digamos, a los diversos colegas que han preguntado sobre el mismo tema. Pero también estoy viendo que hay bastantes preguntas acerca de los tratamientos paliativos de la medicina no tradicional, ¿no? Entonces, en la práctica médica, pues vemos, doctor, lo he frotado con querosene, doctor, le he dado azulacho, doctor, o sea, mil cosas que las personas hacen antes de ir al médico y antes de ir al hospital, ¿no? Al respecto, me imagino que ustedes también habrán escuchado otras cosas. Hay dos aspectos, quiero juntar dos preguntas. Uno, en cuanto a los métodos no tradicionales de manejo del dolor, ¿cuál recomendaría, cuál conoce o cuál criticaría usted? Y en especial sobre la acupuntura. ¿Cuál sería su fundamento? Si conoce algo acerca del tema. Bueno, en cuanto a medicina tradicional, sí, como tú dices, hay muchas cosas con las que vienen nuestros pacientes. Al respecto, me ha dado mucho gusto recibir información de que ya se están haciendo grupos de investigación y ya se están publicando inclusive libros sobre medicina tradicional. La medicina tradicional tiene sus aplicaciones, tiene su utilidad y eso no lo podemos negar. Pero tiene que ser una aplicación científica. Tiene que ser, tenemos que volver esta medicina tradicional, tenemos que buscarle los fundamentos y tenemos que buscarle también la farmacología a esta medicina tradicional, porque no solamente los tratamientos no tradicionales no solo traen efectos benéficos, también traen efectos deleterios que tenemos que conocerlos y que nuestro paciente debe conocerlo. Muchos pacientes vienen con complicaciones a los que no les encontramos explicación. Y cuando empezamos a indagar sobre qué está consumiendo nuestro paciente, pues nos encontramos con esas sorpresas. Está haciendo medicina no tradicional. En cuanto a métodos alternativos como la acupuntura, está totalmente demostrada su utilidad, ¿no? Ahora que no estemos muy familiarizados los médicos con esta técnica, pues eso no quita que esto sea útil y sea de gran utilidad. Tenemos muchos pacientes que vienen de los centros de acupuntura y te manifiestan el beneficio del que han sido objeto con estas sesiones de acupuntura. Particularmente sí me interesa no solo informarme, sino hasta aprender un poco de estas técnicas de acupuntura. Doctor, la última pregunta. Conociendo todo el cuadro fisiopatológico del paciente con cáncer, ¿considera correcto el uso de medicación crónica en el manejo del dolor del paciente oncológico? Me imagino que cuando me dices medicación crónica te refieres a analgésicos. ¿Qué tipo de analgésicos? Porque entiendo que ya durante usted su exposición ha explicado este tema, ¿no? Pero de todas maneras, el problema yo lo veo, doctor, porque muchas veces
como usted mismo lo ha dicho, ¿no? Creo que asumimos, pues, que el paciente, como está enfermo con cáncer, tiene una enfermedad terminal, bueno, que ya que se acostumbre a su dolor, ¿no? Creo que nos acostumbramos a eso de alguna forma, pero no vemos, pues, el problema desde el punto de vista del paciente, ¿no? Y que muchas veces quizás ya no tiene solución su cáncer terminal, pero podemos darle calidad de vida y mejorar condiciones para que pueda estar tranquilo, por lo menos, ¿no? Para que tenga un buen morir, como se dice, ¿no? Ese es Entonces, el objetivo. Ese es el objetivo en el paciente oncológico, darle calidad de vida. No, no podemos permitir que nuestro paciente esté hasta su último aliento con dolor. El tratamiento analgésico en los pacientes oncológicos debe acompañarlos hasta el final. No, no, no puede abandonarse. El paciente tiene suficiente sufrimiento con el saber que tiene una enfermedad incurable y que está pronto el fin de sus días. Y si a eso le vamos a agregar el sufrimiento del dolor, eso ya me parece absolutamente inhumano, ¿no? Entonces sí debemos hacer el tratamiento de analgésico en los pacientes con cáncer hasta el final. correcto. Doctor, quiero hacerle llegar el agradecimiento y las felicitaciones de todos los participantes que están enviando aquí en el chat de esta ponencia. Y a nombre de la Sociedad de Medicina Interna, nuevamente agradecerle y invitarlo pues para una próxima oportunidad para desarrollar algún otro tema tan interesante como el de ahora. Si hubiera algún comentario de los participantes, ya para cerrar y despedirnos de esta interesante exposición. Bueno, Enrique, un gusto de haberte visto y escuchado, felicitarte por esta bonita exposición, agradecerte nuevamente y ya para despedirnos. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la atención. Gracias, Juan José. Buenas noches, doctores.